Lunes 11 de septiembre. El conflicto del cristiano. Comillas, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Gálatas capítulo 5, verso 17. Ver también Romanos capítulo 7, versos 14 al 24. ¿Cómo has experimentado en tu propia vida como creyente la dura y dolorosa realidad de estas palabras? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Romanos capítulo 7, versos 14 al 24. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas que yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y así lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo que aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La lucha que Pablo describe no es la lucha de todo ser humano. Se refiere específicamente a la lucha interna que existe en el cristiano. Debido a que los seres humanos nacen en armonía con los deseos de la carne, Romanos capítulo 8, verso 7, es solamente cuando nacemos de nuevo por el Espíritu que un verdadero conflicto espiritual comienza a emerger. Juan capítulo 3, verso 6. Esto no significa que los no cristianos nunca experimentan conflictos morales, por cierto que los experimentan, pero aún ese conflicto, en última instancia, es resultado del espíritu. La lucha del cristiano, sin embargo, toma una nueva dimensión, porque el creyente posee dos naturalezas que están en guerra la una con la otra, la carne y el espíritu. A lo largo de la historia, los cristianos han anhelado aliviarse de esta lucha. Algunos han buscado ponerle fin al conflicto al retraerse de la sociedad, mientras que otros han afirmado que la naturaleza pecaminosa puede ser erradicada por algún acto divino de gracia. Ambos intentos son desacertados. Aunque por el poder del Espíritu ciertamente podemos subyugar los deseos de la carne, el conflicto continuará de varias maneras hasta que recibamos un nuevo cuerpo en la segunda venida. Huir de la sociedad no ayuda porque no importa dónde vayamos, llevamos la lucha con nosotros y lo haremos hasta la muerte o la segunda venida. Cuando Pablo escribe en Romanos 7 acerca del conflicto interno en los cristianos que impide que hagan lo que desean, está poniendo en relieve la plenitud de ese conflicto. Debido a que poseemos dos naturalezas, estamos literalmente de ambos lados de la batalla al mismo tiempo. Nuestra parte espiritual desea lo que es espiritual y detesta la carne. Nuestra parte carnal, sin embargo, anhela las cosas de la carne y se opone a lo que es espiritual, debido a que la mente convertida es demasiado débil para resistir la carne por cuenta propia. La única esperanza que tenemos para subyugar la carne es tomar una decisión diaria de ponernos del lado del espíritu contra nuestro lado pecaminoso. Por eso Pablo insiste tanto en que escojamos andar en el espíritu. Según tu experiencia en la batalla entre estas dos naturalezas, ¿qué consejo puedes darle a un cristiano que está intentando entender su interminable lucha con el yo?